Nadie imaginó que la mujer que alguna vez fue apodada la Rosa del Desierto terminaría sus días exiliada, enferma y sola, rodeada de lujos, pero encerrada en una jaula de oro. Asma al-Assad, la ex primera dama de Siria, enfrenta ahora no solo una enfermedad terminal, sino también los fantasmas de un pasado que ella misma ayudó a construir. ¿Qué secretos intentó esconder durante años? ¿Cómo fue su fallido intento de huida y por qué hoy sufre en silencio mientras su familia vive en el exilio ruso? Quédate hasta el final, entenderás por qué su historia es una tragedia política, familiar y personal que parece escrita por Shakespeare. Una dictadura que se desmoronó en silencio. Diciembre de 2024. Después de más de medio siglo en el poder, el régimen de la familia Assad colapsó. Siria, devastada por una guerra civil interminable y una crisis humanitaria sin precedentes, finalmente vio caer el clan que había gobernado con puño de hierro desde 1970. Pero Bashar al-Assad no esperó a ver las ruinas de su palacio desde el exilio. Ya en noviembre, mientras aún ejercía funciones oficiales, se adelantó con su familia a Moscú, bajo el pretexto de una visita diplomática. La realidad era otra, se trataba de una fuga planificada al detalle. 22 aviones cargados con dinero, joyas y documentos confidenciales salieron discretamente del aeropuerto de Damasco en los meses previos. En Rusia, la familia había adquirido más de 20 apartamentos de lujo valorados en más de 30 millones de dólares, ubicados en los barrios más exclusivos de Moscú, junto a oligarcas, magnates y funcionarios del Kremlin. Algunos serían sus nuevas residencias, otros bases para sus sirvientes, escoltas y traductores personales. Todo se había previsto, excepto una cosa: la salud de Asma. Una primera dama entre dos mundos. Asma Fawaz al-Akras nació en Londres en 1975, en el seno de una familia siria acomodada y bien conectada. Su padre era un reconocido cardiólogo, su madre diplomática de carrera, irónicamente. Ambos habían huido del régimen de Hafez al-Assad, padre de Bashar, en busca de la libertad. Lo que no imaginaban era que su hija terminaría casada con el heredero de ese mismo régimen. Educada en los mejores colegios británicos, Asma se hacía llamar Enma y evitaba a toda costa parecer siria. Se graduó con honores en informática y literatura francesa en el King's College de Londres, y llegó a trabajar en bancos como Deutsche Bank y JP Morgan. Tenía un futuro brillante en el mundo financiero. Pero en el año 2000, durante un viaje familiar a Siria, su vida cambió para siempre. Bashar acababa de convertirse en presidente tras la muerte de su padre. Necesitaba una esposa que lo hiciera ver moderno, refinado, occidental, y Asma encajaba perfecto. Se casaron en secreto, no hubo ceremonia pública ni fastuosidad, pero el simbolismo era claro. Una alauita y una sunita se unían para intentar reconciliar a un país fracturado. Del mito a la manipulación, el maquillaje de una dictadura. En sus primeros años como primera dama, Asma fue retratada como una figura discreta, educada, interesada en la cultura y los derechos de las mujeres. La revista Vogue le dedicó un artículo titulado Una rosa en el desierto, donde la describían como una reformadora silenciosa. El mundo quería creerlo, ella también, pero la guerra lo cambió todo. A partir de 2011, mientras Siria se desangraba en las calles, salieron a la luz los correos electrónicos personales de Asma. En ellos se revelaban compras obscenas, lámparas de cristal de Murano, muebles franceses de coleccionista, joyas de Cartier y más de 300 pares de zapatos de diseñador. Solo en mobiliario para su palacio de verano en Latakia había gastado $500,000. En marzo de 2011, justo cuando estallaban las primeras protestas en Siria, la imagen se vino abajo. En 2012, la Unión Europea impuso sanciones personales contra ella, congelando sus bienes en Europa y prohibiéndole la entrada. Fue una caída pública tan silenciosa como humillante. El intento de huida y el castigo. Durante años, Asma se mantuvo en completo silencio, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como disidencia. Sin embargo, según relata la reconocida reportera de guerra Janine Di Giovanni, en algún punto habría intentado escapar. Lo hizo de manera discreta, afirman, tal vez para salvaguardar la seguridad de sus hijos o la suya propia. Fue detenida por su cuñado, un influyente miembro del alto mando militar. La obligaron a regresar al palacio presidencial.
Circulan versiones que aseguran que volvió con el cuerpo marcado por moretones. Fue la primera señal evidente de que ni siquiera la primera dama tenía libertad dentro de los muros del régimen Assad. Fue la primera señal evidente de que ni siquiera la primera dama tenía libertad dentro de los muros del régimen Assad. Una enfermedad que no perdona. En 2018, Asma fue diagnosticada con cáncer de mama. Lo superó tras una operación y quimioterapia. Lo anunció públicamente intentando mostrarse como una mujer fuerte y resiliente. Pero en mayo de 2024, la noticia fue mucho más oscura. Asma padecía leucemia mieloide aguda, un cáncer agresivo de la sangre y la médula ósea. La enfermedad, según los médicos, podría haber sido causada por los tratamientos anteriores, y esta vez las probabilidades de recuperación eran mínimas. Necesitaba quimioterapia intensiva y un trasplante de médula. En Reino Unido, su país natal, podía haber recibido atención de primer nivel, pero las sanciones internacionales le prohibían pisar suelo británico. El acceso a Estados Unidos también estaba descartado, su única opción, clínicas privadas de élite en Moscú. Allí recibe atención médica rodeada de lujo, pero el precio es otro: la distancia de sus hijos, el exilio forzado y el dolor de ser olvidada incluso por quienes más protegió. ¿Víctima o cómplice? Asma al-Assad representa un enigma moral. ¿Fue una víctima de un régimen patriarcal atrapada en un matrimonio que no podía abandonar, o fue una cómplice silenciosa que eligió el lujo sobre la conciencia? Algunos piensan que su historia encarna una especie de karma, que su enfermedad es la manifestación física del sufrimiento que ayudó a perpetuar. Otros la ven como una figura trágica que nunca pudo escapar de la jaula de cristal que construyó junto a su marido. Lo cierto es que fue más que una esposa decorativa. Asma influyó en decisiones, promovió campañas, viajó por todo el mundo como embajadora del nuevo rostro de Siria, pero cuando el país se desangraba, ella guardaba silencio o gastaba millones. El ocaso de una familia imperial. Bashar al-Assad, hoy refugiado en Rusia, ha desaparecido del radar mediático. Su hijo mayor, Hafez, vive en Moscú desde hace 8 años. Algunos dicen que la familia ya preparaba el exilio desde entonces. La mansión presidencial de $1.000 millones quedó abandonada en Damasco. El pueblo que la rodea vive con carencias extremas, mientras que los Assad disfrutan de restaurantes de lujo y coches blindados en las avenidas de Moscú. Asma, mientras tanto, lucha por su vida, pero también contra un pasado que no la deja dormir. Un destino sellado. En medio del frío ruso, Asma recibe sus tratamientos en silencio. Ya no hay cámaras, ya no hay entrevistas, solo diagnósticos médicos cada vez más desalentadores. Un destino sellado. En medio del frío ruso, Asma recibe sus tratamientos en silencio. Ya no hay cámaras, ya no hay entrevistas. Para muchos, el sufrimiento de la ex primera dama es un castigo simbólico. Para otros, es el capítulo final de una tragedia. Y aunque ella nunca enfrentó un juicio internacional, quizás esté pagando en carne propia el precio de haber permanecido al lado del poder, cuando el poder significaba represión, muerte y silencio. ¿Fue justicia poética o solo mala suerte? El destino de Asma al-Assad nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Puede el lujo protegernos del peso de nuestras decisiones? ¿O al final todo acto deja una huella que regresa, aunque sea años después? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue Asma una víctima del sistema o una arquitecta silenciosa de su propio infierno? Si te interesó este video, dale like, compártelo y suscríbete. Seguiremos revelando las verdades ocultas detrás del poder en Medio Oriente. Nos vemos en el próximo episodio.